Buenas noches. Hoy es viernes 28 de febrero del año 2014, programa 41 del año 1942 del ciclo. Converso, cerrando este ciclo de conversaciones sobre Santa Cruz, con Paula Peña de nuevo. Le agradezco todo el tiempo que nos ha dedicado, y Carlito Sirvián, que no venía hace rato. Pues, ¿Te habías alzado? Más o menos. No me habían invitado. Gracias por la invitación. Siempre es grato venir aquí, ¿no? Es más aún ahora en este bellísimo set. ¿Te gusta? Está bien. Muy bonito. Estéticamente, sí. Precioso. Muy lindo, ¿no? Sí, sí. Oiga, Carlitos, gracias por venir. Queríamos invitarlo a usted porque el primer día, el día del 26, estuvimos con el doctor Alcides Parejas hablando sobre la historia. El jueves estuvimos con dos jóvenes creadores, ¿no? Miguel Cabruja y Porfirio Azogue. Miguel con sus Hijos del Buri y Porfirio con todas sus obras de teatro. Con su Ditirambo. Ditirambo, yo creo que chicos, y como él muchos, digo, fueron escogidos como representativos de su generación. Y bueno, le sugería a Carlos que lo invitemos a usted porque un día con HCF de Mansilla, que estaba en el museo, vio toda la colección de Carlos, que gracias a la señora Gisela Brun y al grupo Acción por Santa Cruz fue donado al museo. Estamos esperando que Carlos nos entregue el último cuadro de esa serie. Mansilla quedó muy bien impresionado, ¿no? Y me decían que usted era un seguidor de Armando Jordán. Y evidentemente cuando uno ve la obra de Jordán, pero Jordán retrataba su momento histórico, ¿no? Sí. Retrató su momento, su Santa Cruz. Sí, pero no por historia, sino por... Exactamente, por captar la cotidianidad. Era coetáneo. Era de lo cotidiano. Ahí va, era pero... un gran retratista de lo cotidiano. Ahí va. Sí. Sin embargo, Carlos ha venido a llenar un vacío muy grande para nosotros los historiadores. Es Carlos. espectacular. Nosotros no tenemos, cuando usted estudia la Revolución Francesa, tiene cientos de cuadros, ¿no? De escenas de la Revolución. Incluso estudia la historia argentina, uruguaya, peruana. Hay todo un soporte visual, artístico. No sé, pues, cuántos cuadros de los gauchos hay, ¿no? Claro. La historia alemana, la historia inglesa, la misma historia norteamericana, muy rica en imágenes. Hay un cuadro de la firma del Acta de la Independencia Argentina que es maravilloso. ¿Ah? Los bolivianos carecemos, pero aún así, ¿no? Hay cuadros en la Casa de la Libertad, pero no hay una serie histórica. Y Carlos... Serie histórica. Ahí va. Carlos ha venido a llenarnos ese vacío. Creo que la serie histórica más completa es la que nosotros tenemos, pero además de esa, usted tiene, el comité tiene el 24 de septiembre, el Círculo de Caballería tiene la batalla de Florida, el Pari, tiene la batalla del Pari, tiene el retrato de mercado, y bueno, gentes en sus casas que le han comprado a usted obras determinadas de, no sé, pues de la plaza en 1910, de San Roque, de la catedral, de la capilla, del carnaval, porque también la serie de carnaval de Carlos... La que nos hiciste a nosotros, claro, es importante. La que nos hizo a nosotros para nuestra coronación fue también 97, ¿no? Sí. Año 1990. Porque yo, digamos, tengo las dos de 17. Las dos de Armando Jordán, que es el carnaval del 34 y el carnaval del 64, y de ahí las de Carlos, ¿no? Que es el carnaval del siglo XIX, ahí en la esquina de la calle La Paz. Pero bueno, otro en el Cine Palace, en los bailes de máscara. Célebre. Exactamente. Y Carlos, esta vez yo le sugería a Carlitos que lo invitemos a usted para ver cómo la historia, o sea, por qué usted de pronto decide trabajar esto, porque sabemos que su vocación artística no es de la infancia, ¿no? Claro. Bueno, gracias por la invitación. Era de buen chico. Sí, tenía las aptitudes, se puede decir, naturales, ¿no? Pero como nuestra sociedad, digamos, muy poco estimula eso por diferentes motivos, pero afortunadamente hoy, digamos, es posible, ¿no? Pero de cualquier manera ya estamos desaprovechando todas las posibilidades que nos da eso, digamos, para incentivar en los jóvenes, para crear escuelas y todo. Somos muy afecto a las premiaciones, a esos shows y todo, pero no se siembra, ¿no? Que es lo principal. O sea, la sociedad cruceña es muy de darnos premios entre nosotros el programa mismos. Con los jóvenes esto sobre la música y efectivamente, digamos, ¿no? Hay dificultades en la composición, en la música, todo. ¿Por qué no hemos sabido de repente desarrollar como se debe, digamos, las potencialidades, lo ¿no? que estás diciendo
se premia mucho. Hay Así gente es. que ha sido capaz de premiarte a vos sin saber qué es lo que hace. Así Simplemente porque... No, dicha, hay nunca me han premiado y me alegra. pero digo... Es un honor, ¿no? Es un honor, Es sí, sí, gente, sí. es gente que es capaz de premiar a alguien sin saber exactamente lo que hace, pero su nombre suena, ¿no? Y entonces, como suena, premiémoslo. Y muchas veces acá los premios, digamos, son que grupos de amigos, de trabajo, de corporación, todo, hacen toda una gestión para... Sí, ¿no? sí. Bueno, concretamente sobre lo que me preguntaba Paulita, es interesante de que a mí, por ejemplo, no sé cómo, porque no había museos en la época que yo era adolescente, pero en los periódicos, ¿no? Habían algunos periódicos que mostraban el caso, por ejemplo, de don Armando. Don Armando es una fuente de inspiración directa para mí, ¿no? Y hay uno de los cuadros puntualmente, y debo decirlo y aprovechar la circunstancia, porque también una sociedad no puede ser tan decidiosa de quedar indiferente ante hechos de esa naturaleza. La colección de don Armando, Paulita, usted tiene ahí en el museo el grueso, ¿no es verdad? Yo tengo la mayor colección. Bueno, el museo. El museo, ¿no? Que son propiedad de la universidad, lógicamente. Sí. La alcaldía o el gobierno municipal tiene otro 8, lotecito 8. De formato más pequeño. Y habían 2 que eran pertenecientes a la prefectura. Sí, a la Cordecruz creo que era. No, a Cordecruz era, ¿no? A Cordecruz. Claro, eran 2. Uno, una procesión de niños que era ambientado en el Sajón de Mateo, o sea, ese que se ve la Merced, o sea, tridimensional. Subiendo la Ayacucho, digamos, ¿no? En la cuadra esa entre Sara y Santa Bárbara, ¿no? Y ese cuadro tenía unos verdes, unos cálidos, porque es injusto que se lo denomine don Armando ingenuo o naif, digamos, porque eso son colores planos. ¿Qué tan ingenuo y qué tan naif pero era? No, pues, o sea, es un híbrido, digamos, es un fruto de su momento, de su espacio y de su tiempo, digamos, localmente, ¿no? Ahí vos encontrás técnicamente veladura, la caricaturización de los personajes de la vida real y manejos de colores académicos, digamos, ¿no? Aunque él no era académico, ¿no? Pero se valía de textos, de todas esas, y su experimento era ese, ¿no? Entonces no es. Y hay tridimensionalidad en ese, la Merced, o ve allá al fondo la torre, con la nave de la iglesia a su lado, como efecto de los fenómenos atmosféricos, ¿no? Entonces ese cuadro, pictóricamente, me llegó, ¿no es verdad? Y ese cuadro se ha perdido. ¿Se perdió? Quedó uno solamente, entonces, y nadie dice nada. Y eso es patrimonio nuestro, no solo porque me haya gustado a mí de siempre, sino que es una linda obra de arte, digamos, ¿no? Entonces, poco conocido además, ¿no? Claro. Si bien, afortunadamente, como referencia en un catálogo que hizo el Banco Hipotecario, creo que fue, o uno de esos bancos poderosos de la década de los 70, 80, está el cuadro muy bien, con sus colores, ¿no? Entonces se puede servir para buscarlo, se busca, digamos, ¿no? Que dé datos. Ahora, lo de don Armando, digamos, me sirve como modelo del estilo de la pintura popular cruceña, porque antes de Armando también hay otros, ¿no? El caso de nuestro querido Manuel Lascano, en el siglo XIX, que inclusive las temáticas son parecidas. Muy ¿no? parecidas, Él ¿no? toma de ahí, digamos, que su papá fue discípulo de Manuel Lascano, el papá de don Armando, que era dibujante y cartógrafo, ¿no es verdad? Y después de él también tenemos un Urquiza, o como es un Sanguino, una serie de paisajistas de temas populares de nuestra cultura. ¿Qué salía en las tapas de los cuadernos? Ese, era más diseñador, pergamino, todo eso. Don Armando era múltiple, ¿no? Claro, era muy amplio, tenía una obra muy amplia y poco conocida, digamos. Solamente se le conoce las pinturas. Entonces ya yo, digamos, siguiendo, ya decidí por la temática histórica, ¿no? Aquí tengo mi directa amiga Paula Peña, que ha sido un complemento extraordinario en cuanto a la información, en consensuar los temas a definir, todo eso ha sido muy importante, ¿no? Entonces nos dirigimos al aspecto histórico porque nuestra comunidad tiene una historia de más de 450 años y desafortunadamente no tenía referencias visuales, siendo que es muy importante ese aspecto, ¿no es verdad? Todos en nuestra niñez nos hemos aproximado a la pintura, a la historia, digamos, y si eso está muy bien logrado pictóricamente con colores, te abre otras sensorialidades, ¿no? Por eso es importante en los niños el estímulo de eso. Pero para vos hay que leer mucho para poder hacer un cuadro de esto. Bueno, el hábito de la lectura, digamos. No sé, yo tengo el hábito, digamos, ¿no? Y lo desarrollé, te diré, ¿no? Porque papá tenía todo eso, pero como que no lo hacía, me gustaban mucho las imágenes y todo, pero luego
vos haces te introducís en ello y cuando acordás que es un hábito, ¿no? Ya no podés echarte a dormir si no lees alguito. Pero a ver, Carlos, usted además del hábito, que es una cosa, tiene la precisión. No va a poner un Jeep de los años 60 en una plaza de los años 10. Obviamente, que lo hemos visto, Sí. ¿no? Claro, hay que tener, digamos, hay que estudiar el pasado. La delimitación temporal, el estudio del pasado, eso es muy Y importante, ¿no? Como hacen en las películas, ¿no? Cuando hacen una película tiene mucho en de los años periódico, 40. tiene mucho de lectura de periódicos también, ¿no? También, la necesidad también. de sentarse a ver cómo era, porque esas las pocas fotografías que habían de los periódicos te dibujaban, son retratos de un tiempo, de una época, ¿no? Claro que sí. Bueno, nosotros en nuestra infancia ponen periódicos de La Paz, ¿te acordás? Claro. Presencia, el diario, hoy, digamos, ¿no? Por eso... Hoy llega después, ¿no? después, Diario y Presencia, Los el diario, Tiempos. ¿no? Esos periódicos Presencia, el tenían... diario y Los Tiempos. Tenían y los tiempos, ¿no? Esos tres, por ejemplo, que están mencionando, tenían telefoto, teletipo, rotativas, o sea, offset, ¿no? Que era, los nuestros eran con cliché. Vos sabés cliché que la todavía. fotito era con un anafre, claro. ¿no? Y una la repetían 1000 veces. ¿no? La crónica del país. Letra por letra, palabra por palabra y hoja por hoja, a cañemo, ¿no? Entonces, Era bueno, mucha también, cosa, ¿no? también es interesante ver esos periódicos como El Deber, digamos, que eran difícil que pudieran competir con eso y de repente a hoy, digamos, se revirtió ¿no? Como en muchas cosas se Así revirtió. así es. ¿No? Sí, es verdad de que los periódicos, ¿no? Inclusive Presencia tenía suplementos literarios en la década de los 60, ¿no? Claro, Cosas, Chimose, esas ¿no? cosas, No, ¿no? el famoso suplemento literario de Presencia. Que estuvo hasta y que después acabó. Presencia, que además incentivaba con la presencia juvenil. O sea, Claro. Sí, me acuerdo de la presencia juvenil. Claro. Bueno, entonces, por eso digo, es importante que nosotros en el presente, ¿Y por qué, digamos... ¿y por qué terminás o te afincás en lo histórico? Porque es apasionante como primera medida. Primero, yo soy de acá, digamos, ¿no? Ahí están los dos. Les apasiona la tengo historia. vínculo, tenemos vínculos sentimentales profundos con nuestra pertenencia, ¿no es verdad? Con nuestro origen, ¿no? Con nuestro origen. Y bueno, había esa carencia, como te digo. No teníamos un retrato de Cañoto, por ejemplo, hablando de referencias visuales, básicas, elementales, digamos, para texto, para todo ¿Y eso. cómo se ¿no? agarra una referencia de Cañoto? Bueno, ya tenemos el monumento, digamos, ¿no? Y en base Y a eso, que el hizo prototipo. monasterio. Había un retrato que mandó a hacer monasterio. Monasterios, ¿no? Hay descripciones, digamos, por ejemplo, en el caso del mercado, vimos un bagaje. Una descripción que no coincide con la mía. Humberto Monasterio da Silva. Exactamente. La Él difunta Ingrid Vespa Ingrid, ¿no? de Pussy, nos Ingrid proporcionó trabajó más de mucho. 70 retratos de descendencia próxima del hombre, así que más o menos por ahí. ¿De quién? De mercado, Ajá. del Colorado, ¿no? Colorado. Y así, digamos, en todos los casos, ¿no? El caso de Ñuflo de Chávez, digamos, ¿no? Es un retrato que manda a hacer Gabriel René Moreno a un Claro. pintor chileno. Gabriel René Moreno. Gabriel René Moreno. Y lo regala al municipio de Santa Cruz de la Sierra. Así es. ¿Y qué hace Gabriel René Moreno? Nadie sabía cómo era Ñuflo, porque no hay ninguna descripción en ninguno de los documentos que conozcamos que nos digan era alto, bajo, gordo, flaco, Ahora barbón, ¿no? dice en el periódico El Correo del Plata de que el pintor fue a Santa Cruz de la Sierra, a pero eso Extremadura, lo ¿no? dice también Gabriel René Moreno. Claro. Se va con el pintor chileno a Santa Cruz de la Sierra, A ver el se, fenotipo. se vincula con la familia Chávez, de donde venía Ñuflo de Chávez, para ver el fenotipo, ¿no? Claro. De esa familia, y en base a esa familia se elabora el retrato de Ñuflo de Chávez. Y si yo a usted hoy le digo Ñuflo de Chávez, el único retrato que se le viene a la cabeza es ese. Y por supuesto esa gran estatua que nos donó los duques de Cádiz, ¿no? En los años 70, una de las Alfonso. estatuas más magníficas que tiene Santa Cruz, Exactamente. ¿no? Sí, sí. Y Y es de perdida bronce, ¿no? ahí, ¿no? Poco De bronce. apreciada, ¿no? Poco Poco apreciada, apreciada, ¿no? Porque todos pasan por Claro, ahí, a mal veces ubicada, sí, ¿no? mal ubicada, la Mal gente no ubicada. la mira bien. Alguien me dijo, yo que pensé que era una capa. No, no es una capa, es un morral, ¿no? De caminante. Claro. Pero realmente habría que ponerla en valor, ¿no? Así es. Pero lo que le estoy diciendo es que hay que hacer esas imágenes para que la gente se dé cuenta o personifique a eso abstracto que estudia en la escuela, ¿no? Claro. Es muy importante el tema visual.
Es fundamental. Hoy más que Es vivimos fundamental, en una ¿no? generación. Y si tiene toda una serie de Primero- recursos, ¿no? Para que sea más atractivo, mucho mejor.